Yo me llamo Tony Carro y soy un ejecutivo de programas, tengo que traducirlo un poco, y también un científico de programas. Estoy envuelto con varias misiones, por ejemplo, Messenger, Dawn, y también con muchas colaboraciones internacionales. Y al mismo tiempo también superviso un poco la estación que tenemos en Robledo de Chabela, fuera de Madrid, que es parte de la red del espacio profundo. La formación del sistema solar se conoce con hipótesis, no hay muchos detalles que no se saben con certeza. Y la evolución desde el principio de la formación del sistema solar hasta lo que tenemos hoy en día se sabe a grandes rasgos, pero estudiar estos asteroides en detalle pues da una oportunidad de averiguar más cómo evolucionó el sistema solar, en algunos casos con planetas grandes, sólidos, otros gaseosos. Estos asteroides, unos evolucionaron diferente de otros, unos son diferenciados, tienen una estructura diferenciada, otros no. Entonces esto nos da una gran idea de cómo se formó el sistema solar, y también en muchos casos al no tener una atmósfera pues está menos, la superficie es más pristina, más original, entonces se puede con detalles saber más bien el origen. En el caso de la Tierra, al tener una atmósfera, pues la geología evolucionó diferente que en estos casos. Esto nos daría mucha más información. El objetivo de la misión Dawn es estudiar Vesta y Ceres, que son dos asteroides. Bueno, la definición de ahora está un poco complicado, que es asteroide, que es planeta menor, que es planeta enano, y en estos dos casos son de un tamaño bastante grande. Pero la intención es estudiarlos en detalle y en este caso en particular dos a la vez, uno detrás de otro, que hasta ahora nunca ha sido posible. Pasar aproximadamente un año estudiando Vesta, llegando este verano, y después de ahí partir de Vesta a Ceres. Y esto es, desde el punto de vista de ingeniería, es también muy difícil porque nunca se ha hecho anteriormente, y desde el punto de vista científico es comparar dos objetos que son evolucionaron diferentemente, y comparar uno con otro, básicamente uno detrás del otro, que nunca se ha conseguido hacer eso.